Desde los orígenes del pensamiento occidental, la cuestión del sentido ha ocupado un lugar preeminente en el quehacer de filósofos, gramáticos o historiadores. Las cuestiones derivadas de los textos homéricos por una parte y los textos religiosos por otra requirieron un sistema, a causa del carácter alegórico y enigmático de los textos, que diera a conocer una lectura útil para la existencia, que permitiera asimilar el contenido de unas palabras cuya trascendencia sólo era mensurable mediante la comprensión. Y este sentido oculto ha alcanzado nuestros días en las distintas variedades del discurso humano. En este sentido, y siguiendo a Paul Ricoeur, podemos definir la hermenéutica como la teoría de las reglas que rigen una exégesis, es decir, la interpretación de un texto particular o de un grupo de signos susceptibles de ser considerados como un texto. Es este, pues, nuestro punto de partida, la hermenéutica como sistema para interpretar textos, por lo que comenzaremos por una visión histórica, para después considerar la hermenéutica en la actualidad a partir de las tendencias y sus consecuencias surgidas de la reformulación efectuada por Martin Heidegger en Ser y Tiempo, con los problemas suscitados y sus posibles soluciones. Sabemos que Platón y Aristóteles negaron el sentido alegórico de los textos, al que el Estagirita consagró, según testimonios, el tratado perdido sobre los problemas homéricos. Sabemos también que Aristóteles dedicó el tercer libro de la retórica a la metáfora y su uso en el discurso, como ornato para la exposición de argumentos. Una cuestión muy distinta la plantea su tratado Perihermeneias, inserto en el Organon, traducido habitualmente como sobre la interpretación, aun cuando su traducción más correcta sería sobre la expresión, puesto que establecía las bases necesarias desde un punto de vista semántico de los elementos que constituyen el enunciado para desembocar tanto en el razonamiento, analíticos primeros, como en el método del conocimiento científico, analíticos segundos. No obstante, el modo de enseñanza de Zenón sí llevó a los estoicos a utilizar la alegoría, siendo muy conocida en las explicaciones que sobre ella realizó Cleantes. Esta interpretación de la alegoría sirvió a Crisipo para una interpretación de la religión griega, de tal modo que el mito adquiría así una fisicidad evidente, puesto que Zeus, por ejemplo, era la representación del alma del mundo, de cuyo soplo nacen los elementos, personificados por esa tradición que desemboca en Hesíodo. Ahora bien, con la llegada del cristianismo, un saber basado en las escrituras requería un método de lectura distinto, habida cuenta del carácter tan dispar entre los textos que configuran el corpus bíblico. Libros históricos, alegóricos, líricos, filosóficos, relatos, poemas, normas, cartas, sermones, parábolas o profecías debían requerir de un sistema especializado que no sólo clarificara el sentido de un segmento para los especialistas, sino que permitiera de este modo difundir la doctrina entre los creyentes o aspirantes a serlo. No sé hasta qué punto la tradición exegética de la Torá pudo influir en la aparición de una hermenéutica bíblica en el cristianismo, teniendo en cuenta la tradición helenística judía, con esa fusión entre el pensamiento filosófico griego y la tradición religiosa yavista, trasladada a la doctrina cristiana desde sus primeros tiempos. Desde luego, cabe situar a Clemente de Alejandría en el comienzo de esa tradición exegética, con la inserción de la doctrina clásica sobre la alegoría en sus Strómata, principalmente en el libro V, pues la religión se basa en unos misterios cuyo simbolismo solo puede estar al alcance de los iniciados. Pero sin lugar a dudas es a Orígenes, discípulo de Clemente de Alejandría, a quien debemos la terminología hermenéutica que se va a aplicar sin fisuras durante la Edad Media y el humanismo, hasta la reformulación luterana y erasmista de la interpretación bíblica. En Orígenes hallamos ya, aunque dispersa a lo largo de sus escritos, la teoría de los 4 sentidos de las Sagradas Escrituras: sentido místico espiritual, referente a Cristo; anagógico, sobre el reino y la gloria; moral o tropológico; y alegórico. Ahora bien, esta doctrina la dispone Orígenes en sus comentarios a textos tomados de las Sagradas Escrituras, pero no supone un sistema hermenéutico como tal, sino más bien un modo de explicación ante unos problemas concretos planteados por unos textos concretos. Esta sistematización se producirá en el siglo XII con Hugo de San Víctor y sobre todo en el XIII con Tomás de Aquino, en sus cuestiones codlivetales, la Quaestio Sexta, donde introduce también a Beda y a San Agustín como fuentes para establecer tanto la vertiente retórica, Agustín de Hipona se había servido de la tradición de Cicerón y Quintiliano, como la necesaria correspondencia entre res y verba,
cuyos referentes en última instancia se encontrarían en la revelación divina. De este modo, Tomás de Aquino, a través de todas estas fuentes, reformula la hermenéutica de Orígenes, estableciendo que el sentido literal o histórico queda fijado por las palabras mismas, el sentido espiritual por la analogía al expresar unas cosas mediante otra, el sentido moral o tropológico por estar orientado el sentido último de los textos a obrar bien, y finalmente el sentido alegórico se aplica al Antiguo Testamento como una metáfora amplificada respecto del Nuevo. Estas tipologías interpretativas mantienen su vigencia en los siglos posteriores. Si bien Lorenzo Valla, en su De falsa credite et mentita Constantini Donatione declamatio, de 1440, revolucionó el pensamiento humanista al integrar en una nueva hermenéutica la técnica filológica de corte gramatical, la retórica y la documentación histórica necesaria con el fin de demostrar la falsedad del documento por el que el Papa se revestía de autoridad para gobernar sobre lo temporal. Ciertamente, la Iglesia mantuvo vigente el sistema tomista, aceptando sólo como lectura válida la derivada de su magisterio, pero a partir de Valla se produjo una revolución exegética que acabaría desembocando en la edición de Erasmo del Nuevo Testamento, en 1516, muy difundida por toda Europa y que formó parte de la polémica sobre la interpretación bíblica mantenida por el humanista de Rotterdam con Martín Lutero. A partir de la polémica sobre el líbero y el servo arbitrio, Erasmo defendió la interpretación literal como única válida frente a la libre interpretación propuesta por Lutero, utilizando como autoridades a autores de la patrología griega y latina, junto a autoridades medievales como Santo Tomás o Duns Scoto. Sobre todos ellos, Erasmo asegura que no cabe discusión alguna. Frente al juicio de Erasmo, Lutero considera que ninguna autoridad, ni filosófica ni eclesial, puede estar por encima de la palabra misma, pues corresponde al cristiano, a cada uno, asumir el contenido espiritual de esa palabra revelada sin mediaciones. No obstante, Erasmo, en su tratado de predicación, Ecclesiastae sive de ratione concionandi, de 1535, un año antes de su muerte, introdujo un extenso capítulo sobre la alegoría, sus variedades y su modo de interpretarla, siempre en un contexto espiritual. Otro tanto sucede con la doctrina del luterano Philippe Melanchthon, expuesta en su tratado de 1529, De Officio Concionatoris, donde se recogen los 4 sentidos de la Sagrada Escritura, si bien, partiendo de Erasmo, nos indica que siempre la primera lectura, la literal, ha de ser considerada como la más válida, pues, cito a Melanchthon, uno y sencillo es el sentido de la Escritura, el cual anuncia la explicación gramatical. Junto a este concepto de lo literal, Melanchthon aporta la retórica y la gramática como bases teóricas de su trabajo sobre hermenéutica, ya que en ellas había fundamentado, junto a Johannes Sturm, los estudios académicos de la Reforma que en buena medida recogían los Studia Humanitatis de las universidades europeas. En realidad, tanto Erasmo por una parte como Lutero y Melanchthon por otra, estaban terminando de sentar algunos de los principios de la hermenéutica que desembocó en la hermenéutica técnica del romanticismo alemán, principalmente en la del protestante Friedrich Schleiermacher. A esta influencia se une la de Matthias Flacius Illyricus, quien desde un literanismo radical se opuso con fuerza a las corrientes derivadas del humanismo. En su De ratione cognoscendi sacras litteras, de 1567, Matthias Flacius establece un triple fundamento. Por un lado, el principio religioso basado en la vida espiritual, que ha de permitir la comprensión del texto. Por otro, sitúa sendos principios racionales. El primero, gramatical, en el que se excluye la alegoría, por lo que el sentido literal cobra el mayor valor. Y el segundo, psicológico, sobre el que recae el peso de lo que denomina círculo hermenéutico, al necesitar de una precomprensión del texto para poder interpretar correctamente las partes. Precomprensión que se refuerza a su vez al comprender esas partes individuales. De este modo, comprensión gramatical y círculo hermenéutico actuarían como actividades complementarias para desembocar en una interpretación válida, cerrada con la lectura espiritual que le otorga su verdadero valor para el creyente. Como guía para el lector de la Biblia, publicó también en 1567 sus Clavis Scripturae Sacrae, donde recogió por orden alfabético una serie de palabras y expresiones profundamente definidas y aclaradas.
Si la interpretación literal basada en el análisis gramatical nos podía acercar a Erasmo, y esa lectura espiritual parecía conducirnos a Lutero, Flacius Illyricus, lejos de suponer una síntesis de ambos, se sitúa en un determinismo extremo, pues la salvación del individuo solo se produce por la gracia que emana de la Biblia. Por tanto, sin estos tres componentes para su correcta interpretación, el ser humano está abocado a las tinieblas. En el contexto del racionalismo, es quizá Baruch Spinoza quien realiza las aportaciones más sustanciales al terreno de la hermenéutica. En su Tractatus Theologico Politicus de 1670, dedicado a la interpretación de la Biblia, Spinoza pone en cuestión la interpretación rabínica que supone un sentido figurado al texto sagrado, creando una serie de interpretaciones contradictorias. Frente a este tipo de exégesis, Spinoza contrapone un método basado en la filología y la comprensión histórica, guiadas por la razón. De este modo, en lo referente a los preceptos morales derivados del texto bíblico, el filósofo neerlandés considera que hay una continuidad histórica para comprender y practicar estos principios. Pero en las cuestiones lingüísticas, lo más acertado sería mantener el sentido literal, evitando así posibles desvíos interpretativos como los que se habían producido en la exégesis de los rabinos. En la Ilustración cabe destacar las figuras de Johann Martin Cladenius y de Johann August Ernesti, apareciendo la polémica sobre el intentio auctoris, concepto que, procedente de la oratoria forense bizantina como una de las cuestiones necesarias al aplicar la ley, la intentio legum latoris, había mantenido su vigencia durante varios siglos, sobre todo en el humanismo. La interpretación correcta será aquella que coincida con la intención del autor al escribir su obra. Así, mientras Cladenius suprime la intentio auctoris, radicando la correcta interpretación en las palabras y sus sentidos, con una marcada orientación filológica, Ernesti nos indica que, y cito, es la interpretación la facultad de enseñar qué pensamiento subyace al pensamiento de cualquiera, o bien de hacer que uno piense las mismas cosas que el escritor, recogiendo una tendencia general en la Ilustración que hacía recaer el peso en las ideas subyacentes al texto, no en el texto mismo y las palabras que lo conforman. Toda esta tradición, del humanismo a la Ilustración, confluye en Friedrich Schleiermacher, en su intento por establecer una hermenéutica general tal como la concebimos hoy, aunque, como señala Gadamer, aún no está en condiciones de ser considerada una hermenéutica filosófica. El fin de Schleiermacher no es otro que construir un sistema que permita la interpretación de textos, partiendo de la gramática, hasta alcanzar el contexto histórico o la intentio auctoris. Si seguimos sus escritos sobre hermenéutica, que abarcan el periodo comprendido entre 1805 y 1833, el punto inicial se encuentra en la posibilidad de comprensión para entrar más tarde en la interpretación gramatical y lo que denomina interpretación técnica, en la que sitúa el círculo hermenéutico. Para el teólogo alemán, cito a Schleiermacher, la interpretación gramatical es aproximadamente la interpretación objetiva, y la interpretación técnica la subjetiva. Por tanto, desde el punto de vista de la construcción, la primera es la que es simplemente negativa, la que marca los límites. La segunda es la positiva. No pueden siempre coincidir, porque esto supondría el conocimiento perfecto y el empleo perfectamente justo de la lengua. El arte consiste solo en saber dónde es necesario sacrificar la una o la otra de las interpretaciones. El lenguaje es un elemento fundamental para la interpretación, por cuanto actúa como mediador entre el hablante y el oyente, entre el autor y el lector. Por tanto, el primer aspecto de la comprensión debe centrarse en la lengua, tanto en el plano material como en el formal, distinguiendo lo que es gramaticalmente comprensible de lo que no lo es, superando la multiplicidad de los usos para alcanzar la unidad de la significación. De este modo, terminamos alcanzando una interpretación técnica que se origina en las partes para alcanzar el todo, unívoco en su sentido y que proporciona el sentido a las partes, cumpliendo así la obra su finalidad, comunicando lo que el autor deseaba comunicar. Cito a Schleiermacher. El contenido por sí mismo no condiciona una forma de realización. Ciertamente es, por regla general, bastante fácil de encontrar, incluso cuando no esté indicado explícitamente,
pero puede también, incluso cuando esté indicado, conducir a una concepción errónea. Lo que por el contrario se puede llamar el objetivo de la obra en un sentido más estricto, se encuentra por otro lado. Es, con frecuencia, algo por completo exterior y que no posee más que una influencia limitada sobre pasajes concretos. La hermenéutica, con Schleiermacher, pasa a ocupar un lugar que hasta ese momento históricamente había ocupado la retórica y la dialéctica, convirtiéndose en el eje de un nuevo paradigma, el de las ciencias humanas establecido por Dilthey. Paradigmas. Tras la muerte de Friedrich Schleiermacher en 1834, parecía haber finalizado la pretensión de una hermenéutica general. No obstante, el pensamiento de Schleiermacher pudo rastrearse en autores posteriores como Humboldt o en el pensamiento histórico alemán del siglo XIX, con Leopold von Ranke y Gustav Droysen como principales impulsores. No voy a entrar aquí en la disputa mantenida por estos dos historiadores en torno a la epistemología de la historia, a la que Droysen denomina Historik, aunque quisiera detenerme muy brevemente en el segundo de ellos, por su influencia posterior tanto en Gadamer como más en particular en Reinhard Koselleck. Si revisamos su histórica, podemos establecer tres elementos constitutivos de su método. En primer lugar, Droysen define la historia de manera empírica con un marcado antipositivismo hasta fijar el objeto de la historia. Dice Droysen: el contenido de la historia es la humanitas en incansable devenir, la cultura progresiva. En segundo lugar, señala que es necesario que la historia posea una metodología propia basada en el testimonio del mundo moral, que el pasado nos ha legado, lo que supone la comprensión de ese mundo pretérito, integrando la hermenéutica en el método histórico. Y finalmente, el tercer elemento es la metódica propiamente dicha, formada por la heurística, la crítica y la interpretación. Con este retorno de la hermenéutica al pensamiento teórico de finales del siglo XIX, no resulta extraño que William Dilthey, tras recuperar y revisar la metodología de Schleiermacher, centrar en ella la base para el estudio de las ciencias del espíritu, o ciencias humanas, frente a las ciencias de la naturaleza, que como sabemos están basadas en el análisis, y por tanto en la explicación, pues en ese ámbito se trataba de establecer una ciencia del individual con la pretensión de obtener una interpretación objetiva y universalmente válida de los textos y de otras manifestaciones de la actividad humana. Para ello, la comprensión debería estar alejada de cualquier fundamento metafísico, apoyándose en cambio en la experiencia y en la expresión, pues la obra humana, la obra de arte por ejemplo, es una objetivación de la experiencia del ser humano. Comprender la obra es comprender al ser, si bien sin apriorismos que pudieran interferir en esa interpretación, cuya consecuencia es la comprensión entendida como la comprensión del otro, como una actividad mental que pretende captar la mente del otro. En este sentido, Dilthey concibe al ser humano como un ser histórico, por lo que la historia para él no es la percepción del pasado, sino que se desglosa en dos aspectos. Por una parte, la comprensión del ser humano no se produce mediante la introspección, sino a través de las objetivaciones de la vida. Por lo que, por otra, su actividad le va describiendo su propio ser, de ahí que esta tarea siempre esté inacabada, en continuo cambio y evolución. Para adquirir este conocimiento, la interpretación se erige en el instrumento necesario, recurriendo Dilthey al círculo hermenéutico, por cuanto la circularidad de la comprensión nos advierte de que no existe en realidad un principio en ese proceso, ya que cada parte presupone las demás. Esta comprensión tiene por referencia constante nuestra experiencia vivida. Dice Dilthey: el punto de partida para constatar el valor de efectividad de las proposiciones de las ciencias del espíritu lo encontramos en el carácter de la vivencia, que es un acceso interior a la realidad efectiva. Así, esta hermenéutica de la actividad humana, en la que Dilthey destaca los textos, se constituye en el punto de conexión entre la filosofía y las ciencias históricas para fundamentar las ciencias del espíritu, superando de este modo, dice Dilthey, la constante irrupción de la arbitrariedad romántica y de la subjetividad escéptica en el ámbito de la historia. De acuerdo con Dilthey, Martin Heidegger pretende convertir la hermenéutica en el centro de su pensamiento filosófico sobre el ser, considerando la necesidad de revelar la vida a partir de la vida misma, si bien también parte por un lado de Husserl,
para dotar de las necesarias herramientas fenomenológicas a su programa, y por otro de la filosofía de Nietzsche, en el intento por superar la metafísica en su tradición. De este modo, en Ser y Tiempo, leemos que la pretensión principal de la obra es establecer una hermenéutica del Dasein, uno de cuyos elementos constitutivos es el comprender. Dice en el epígrafe 31 de Ser y Tiempo: la apertura del comprender concierne siempre a la constitución fundamental entera del estar en el mundo. Este comprender está íntimamente ligado en Heidegger con la interpretación. Dice en el epígrafe 32, que es el que más voy a desarrollar. El proyectarse del comprender tiene su propia posibilidad de desarrollo. A este desarrollo del comprender lo llamamos interpretación. Esta interpretación pertenece al comprender del mundo en el contexto de los análisis del Dasein, por lo que la comprensión aparece en el filósofo alemán como un modo de visión del mundo en el que el ser debe ir adaptando esa visión al acontecer de las cosas. Dice Heidegger: la simple visión de las cosas inmediatas en el habérselas con ellas comporta de un modo tan originario la estructura de la interpretación que precisamente una aprehensión de algo, por así decirlo, libre de en cuanto, demanda una cierta readaptación. Es decir, Heidegger está planteando el comprender en forma de diferencia ontológica, identificando así en el modo hermenéutico, en tanto que comprensión, con que operan las ciencias del espíritu, un rasgo esencial de la existencia misma. Pero frente a esta concepción del comprender, Jürgen Habermas considera que a partir de Wittgenstein y su Tractatus y de Brandon, el mundo ha de ser considerado como una totalidad de hechos que pueden enunciarse mediante oraciones verdaderas, es decir, los hechos solo pueden enunciarse lingüísticamente, lo que incide en un entrelazamiento entre el mundo de la vida intersubjetivo y el mundo objetivo, por cuanto ha de producirse una estructuración conceptual. Por tanto, nos hallamos ante una revisión de este concepto desde el giro lingüístico, centrado en el intercambio comunicativo y en la presuposición de verdad que comporta la teoría de los actos de habla de John Searle. Ahora bien, mientras que Habermas sitúa en las acciones comunicativas esa pretensión de verdad, Heidegger, progresivamente, le irá buscando en las obras humanas, en concreto en la poesía, partiendo de Hölderlin y alcanzando Stefan Georg y Georg Trakl, como podemos comprobar en esa trayectoria que se inicia en 1936 con Hölderlin o la esencia de la poesía y que concluye con los trabajos contenidos en De Camino al Habla. Si el lenguaje es la casa del ser, y han de ser los poetas y filósofos quienes custodien esa casa, según nos indica en la Carta sobre el Humanismo, también en la sentencia de Anaximandro volveré a insistir en la cuestión al redundar en la idea de que nuestra esencia es lenguaje y preguntarnos, ¿pero qué ocurre si el ser usa en su esencia la esencia del hombre? ¿Qué ocurre si la esencia del hombre reside en pensar la verdad del ser? Entonces, el pensar tendrá que hablar poéticamente desde el enigma del ser. Pero la verdad, la platónica aletheia, es también desocultación, sacar a la luz lo que permanece oculto, pues en el lenguaje es el ser en el mundo, el que se manifiesta, y se manifiesta en sus obras, por lo que esa aletheia requerirá de una interpretación necesaria, porque sólo la palabra perdura en el tiempo, y lo que dura lo fundan los poetas. Verso de Hölderlin que sirve de punto de partida para su interés por la poesía. Asimismo, en este epígrafe 32 de Ser y Tiempo, Heidegger va a introducir una serie de cuestiones que posteriormente hallaremos reflejadas en Verdad y Método, de Gadamer. Partimos aquí de la cuestión del círculo hermenéutico que recoge desde la reformulación de Dilthey y que considera un círculo vicioso, como sucedería también en Derrida, por lo que el pensamiento histórico queda marginado como ciencia en espera de que se le dote de un histórico. Considerar ese círculo como un mal necesario o como una imperfección tolerable en el comprender supondría desvirtuar el comprender mismo. Dice Heidegger: lo decisivo no es salir del círculo, sino entrar en él en forma correcta. Este círculo del comprender no es un círculo en el que gire un género cualquiera de conocimientos, sino que es la expresión de la estructura existencial de prioridad del Dasein mismo. Por lo que en lugar de rechazarla, Heidegger pretende corregirlo para que nos proporcione una posibilidad factible de conocimiento
mediante un prejuicio que permite evitar las ocurrencias de opiniones populares. Siguiendo el estudio de Zoran Jankovic sobre el magisterio de Heidegger sobre Gadamer y Derrida, podemos fijar la teoría hermenéutica de Gadamer en la consideración del texto, de la escritura, como pasado, o lo que es lo mismo, como actividad ya realizada, mientras que Derrida y la deconstrucción se situaría como futuro, es decir, como posibilidad de lenguaje y como posibilidad de interpretación. Ambos respecto de la línea trazada por el tiempo histórico. Por nuestra parte, situaremos a Paul Ricoeur en el presente, por cuanto su teoría se fundamenta en una actualización del texto por parte del lector, lo que le acerca en varios puntos a la hermenéutica literaria de Hans Robert Jauss, perteneciente a la Escuela de Constanza, dentro de la llamada estética de la recepción. En Verdad y Método, Hans-Georg Gadamer no nos habla de la verdad en términos absolutos, ni nos ofrece un método según el sentido tradicional del término, tanto en las ciencias de la naturaleza como en las ciencias del espíritu. Ciertamente, sitúa esa dialéctica interpretativa que propone en el contexto de estas últimas, pero se separa de Dilthey incluso cuando intenta clarificar la adscripción de su doctrina. El planteamiento de Gadamer es eminentemente fenomenológico, si bien recupera algunos conceptos del humanismo que Heidegger había marginado. Parte Gadamer de esos conceptos básicos del humanismo, consistentes en la necesaria formación del hermeneuta y en el concepto de sensus communis, procedente de Vico, consistente en la unión de la tradición y la renovación, es decir, aquello que mantiene su vigencia en el tiempo. Ello le hace considerar la cuestión del historicismo, en el que se sitúa en la línea de Droysen, si bien deja pendiente la cuestión del historic, como sucedía en Heidegger, aunque esa teoría la retomaría su discípulo Reinhard Koselleck. A partir de ahí, Gadamer plantea los fundamentos de la experiencia hermenéutica, considerando el círculo hermenéutico como el medio de alcanzar la autocomprensión, por lo que parece inclinarse por Schleiermacher frente a Heidegger, evitando las ocurrencias y las posibles derivaciones respecto de la cosa misma, por lo que el sentido de un texto se hallará en una fusión de horizontes. Se trata aquí del concepto de Husserl de horizonte, aunque reformulado por Jauss en forma de horizonte de expectativas, es decir, ¿qué espera el lector del texto? El horizonte del texto respecto del horizonte del lector, planteamiento más cercano a Jauss, pero también el horizonte del texto en el pasado respecto a su actualización en el presente por la lectura. Dice Gadamer, el comprender debe pensarse menos como una acción de la subjetividad que como desplazarse uno mismo hacia un acontecer de la tradición en que el pasado y el presente se hallan en continua mediación. Esto es lo que tiene que hacerse oír en la teoría hermenéutica, demasiado dominada hasta ahora por la idea de un procedimiento, de un método. Para Gadamer, frente a las teorías que asumen o interpretan el pensamiento de Nietzsche, es necesario rehabilitar la tradición y el principio de autoridad, pues hay que conocer la tradición interpretativa al tiempo que debe seguirse el modelo de lo clásico por su carácter suprahistórico. Ahora bien, la cuestión fundamental llegados a este punto es el lenguaje, definido como todos sabemos como el ser que puede ser comprendido, que Gadamer plantea en términos de precomprensión del mundo, puesto que nuestro acceso al mundo se produce a través de él y de una evidente ontologización desde el momento en que nuestra comprensión reside en la lingüisticidad. Esta lingüisticidad acaba por desembocar en el dialogismo, siguiendo el modelo de Platón, que permitirá, mediante la dialéctica, alcanzar la verdad del mundo, que es la verdad del texto, entendida como aletheia, es decir, como desocultación, como sacar a la luz lo que el texto guarda, que no es otra cosa que el conocimiento del ser, manifestado a través de su lenguaje. En este sentido, Gadamer plantea el texto como comunicación, por lo que incluso en los textos más oscuros, si existe deseo de comunicación, habrá sentido. Dice Gadamer, es un error creer que no hay nada que entender en un poema por el hecho de que las relaciones de sentido carezcan de claridad. Y es también un error creer que falta la unidad de intención del discurso, pues sólo esta unidad es la que funda el poema. Sin embargo, rechaza cualquier método concreto más allá del dialogismo, aunque cuando se transforme en intérprete de poetas, practique una suerte de dialogismo con el texto que desembocaría más bien en una argumentación racional de lo que el texto pretende transmitir. Varias han sido las críticas realizadas a Gadamer. Me voy a centrar solo en tres,
al hilo del expuesto sobre su hermenéutica. La primera que me interesa aquí es la efectuada por Karl Otto Appel en su Semiótica Trascendental y Filosofía Primera, al afirmar la necesidad de unas normas que regulen ese dialogismo gadameriano, tales como la pretensión de un sentido válido intersubjetivamente e intemporal, la pretensión de verdad ligada a los actos de habla, la pretensión de veracidad o la pretensión de rectitud. En esta línea, Jürgen Habermas plantea la interpretación desde los actos de habla a través del intercambio comunicativo. Para él, la hermenéutica consiste en la capacidad adquirida, y cito a Habermas, para entender el sentido lingüísticamente comunicable y de tornarlo comprensible en caso de comunicaciones perturbadas, por lo que la comprensión se orienta hacia la semántica, independientemente del código utilizado en la realización del texto. Frente a esta definición, Habermas contrapone la hermenéutica filosófica, especialmente la de Gadamer, sobre la que afirma que su fin parece orientarse hacia la estructura de los lenguajes naturales, lo que supone, dice Habermas, un uso reflexivo de la competencia comunicativa. Ahora bien, independiente de esta delimitación de tareas que acabamos de recoger, la cuestión es hasta qué punto el planteamiento de Habermas resulta válido para cualquier tipo de texto. Si existe una pretensión de verdad en el acto comunicativo, en el acto de habla, y los textos que se apartan de esa pretensión suponen una comunicación perturbada, ¿dónde tiene lugar la literatura basada en la verosimilitud del argumento respecto del mundo creado, la coherencia en la relación sentido y estructura respecto de las coordenadas del mundo de ficción en que se inscribe el texto? No se trata de un acto de habla indirecto, en el que se dice algo sin decirlo directamente, como sucede en la ironía, sino de generar un mundo de ficción, por lo que ese acto de habla debe considerarse como un acto de ficción, según Gerard Genet, que posee sus propias reglas y su propia finalidad, su autonomía, al participar de la autonomía del arte. Acto de ficción basado en un pacto de ficción establecido entre lector y obra, lo que también dará lugar a un pacto autobiográfico, según Philippe Lejeune, y un pacto lírico, por los que el lector acepta la entrada de elementos ficcionales en un texto de tipo confesional. Asimismo, Gadamer mantuvo una larga polémica con Emilio Betti, pues desde el punto de vista del jurista italiano, Heidegger y Gadamer han sustituido la pretensión de objetividad de la hermenéutica por un sistema laberíntico que conduce irremisiblemente a la percepción subjetiva de la comprensión textual. Betti define la comprensión de la siguiente manera en su teoría generale della interpretazione. Comprender es intuir un mundo que va más allá de la representación, pero que sólo ésta puede franquear. El momento exterior es pues imprescindible, pero el comprender es del espíritu desde su propio interior, no mediante intercambio, sino mediante integración en sí del contenido que resuena en la forma percibida. Pues lo específico de la comprensión es que a través de la interpretación de formas representativas participa en un objetivo que es el ideal común, el espíritu, que es lo que permite superar los límites del yo empírico. La antinomia entre la necesidad del intérprete de recrear en sí el pensamiento ajeno, sin por ello traicionar su objetividad, constituye la dialéctica externa de la interpretación. La principal pretensión de Emilio Betti consiste en plantear una hermenéutica general que partiría de la fijación del texto, tarea que corresponde a los filólogos, para pasar a un momento crítico previo a la interpretación, donde lo técnico y lo psicológico parecen acercarnos al círculo hermenéutico de Schleiermacher, así como el necesario análisis gramatical, sintaxis y semántica del texto, y la búsqueda de la intención del autor como posibilidad de sentido. Una vez definidos y desarrollados todos estos aspectos de la teoría general, Betti pasa a aplicar esos criterios en cada una de las ciencias que se ocupan del estudio de los textos, con especial atención a la ciencia jurídica, que era su campo de trabajo. Por tanto, no se trata de una hermenéutica basada en la fenomenología, sino en una continuidad de la tradición hermenéutica europea. En un punto intermedio entre el giro fenomenológico de Heidegger y la hermenéutica tradicional parece situarse la obra de Paul Ricoeur. Toda su teoría se basa en una rigurosa argumentación de carácter ontológico, buscando un punto medio entre idealismo y estructuralismo, tomando como objeto de estudio el mundo del texto. En la conferencia titulada La tarea de la hermenéutica desde Schleiermacher y desde Dilthey, Ricoeur nos indica que
el primer sitio que la hermenéutica se propone delimitar es seguramente el lenguaje, y más particularmente el lenguaje escrito. Es importante, pues, precisar por qué la hermenéutica tiene una relación privilegiada con las cuestiones lingüísticas. Basta, a mi juicio, con partir de una característica notoria de las lenguas naturales que exige un trabajo de interpretación en el nivel más elemental y más trivial de la conversación, la polisemia, que es esa capacidad de las palabras de tener más de un significado cuando se las considera independientemente de su uso en un contexto determinado. Así, la tarea de la hermenéutica se centrará en primer lugar en los textos simbólicos, cuya ambigüedad puede conducir a error, pero el filósofo francés amplía su definición de hermenéutica hasta describir la tarea interpretativa en términos de mediación del texto, con la intención de superar la subjetividad procedente del pensamiento idealista alemán, si bien la pretensión de objetividad debe quedar marginada al resultar imposible. De ahí que de todo texto susceptible de requerir interpretación, es decir, aquel que pueda poseer uno o más sentidos más allá del literal, puedan derivarse varios sentidos posibles que deben ser jerarquizados, a partir de su mayor grado de probabilidad. Este acto de interpretación supone para Ricoeur la unión de explicación y comprensión, pues comprender es comprenderse delante de los textos, ya que permite buscar las respuestas para las cuestiones que suscita el texto y también que suscita el ser, desde el momento que el texto es un mediador entre mundo y lector. En ese comprenderse se halla la dimensión retórica del texto, tanto en el sentido de la reacción provocada por él en el lector, como por su propia construcción formal, cuyo punto extremo sería el texto metafórico o alegórico. Uno de los asuntos que más interesa a Ricoeur es el alcance ontológico de la metáfora, por lo que ese comprenderse adquiere especial relevancia respecto de lo que el texto nos dice individualmente en un momento determinado, evitando una subjetivización del proceso interpretativo mediante los instrumentos procedentes de la lingüística estructural. Ahora bien, todo texto metafórico que oculte un sentido puede leerse de manera trascendente como un enriquecimiento espiritual del ser humano, más allá del enriquecimiento cultural o intelectual. Esta cuestión la plantea Ricoeur en La metáfora viva, en 1975, llegando a la conclusión de que nuestra percepción de la realidad es ya una proyección metafórica de los objetos. Por tanto, nuestra interpretación del mundo es ya una interpretación de la metáfora. De este modo, si nuestra percepción del mundo se produce como una proyección de los objetos, estamos enlazando a Ricoeur con la teoría cognitiva de Lakoff y Johnson y sus metáforas de la vida cotidiana. Pero en la interpretación de ese mundo y en la interpretación del mundo del texto, también hallamos la verdad abierta a la interpretación, pero limitada por la forma y el contexto. Estas proposiciones de Ricoeur han tenido como consecuencia la llamada hermenéutica analógica, formulada por Mauricio Beuchot, centrada en los textos simbólicos. Para Paul Ricoeur, el proceso hermenéutico está formado por tres componentes de raíz aristotélica, que toma de la hermenéutica literaria de Jauss, tras asumir también el doble proceso de lectura, una primera lectura para el deleite, una segunda lectura para la interpretación. Estos tres componentes son la poiesis, la aísthesis y la catarsis, es decir, las cuestiones derivadas de la producción, la recepción y la comunicación del texto, que incluye la reacción del lector. La subjetividad en Ricoeur se ve así limitada por el componente material, aunque la finalidad de la interpretación deviene en un componente ontológico. Finalmente, Jacques Derrida lleva hasta el extremo esa interpretación subjetiva derivada del pensamiento de Heidegger. Voy a partir de su tratado de la gramatología, del año 67, para ir trazando las líneas de su pensamiento que desemboca en la imposibilidad de comprender como actividad objetiva y que supone, ante todo, la imposibilidad de una hermenéutica como sistema. En esta obra, el filósofo francés plantea la no conexión entre significado y significante. Derrida considera que eso sí presupone unos condicionantes psicológicos para que el signo lingüístico, un signo lingüístico cualquiera, posea este doble plano en el que ambos componentes se reclaman recíprocamente. Así se rompe al tiempo la relación entre lenguaje y pensamiento, derruyendo la primacía del logos, la logografía, en beneficio de una subjetividad extrema, las psicagogías, al hallarse en la conciencia del individuo en su capacidad de vocación, convertida en el único factor determinante para representar la realidad. Frente a la lengua hablada,
a la que Saussure da prioridad en su investigación, Derrida contrapone la escritura como sustituta del concepto de lenguaje. Al no existir relación entre palabra y realidad, la asignación del referente se produce por evocación, partiendo del hecho del valor simbólico del lenguaje. De este modo, el concepto de signo es sustituido por el de gram, o pieza léxica, cuya referencia queda abierta a la interpretación, de tal modo que cada individuo le puede atribuir una referencia distinta. Al poder poseer un número potencialmente infinito de referencias, Derrida reduce esta a referencia cero, por lo que los conceptos de significado-sentido son sustituidos por el de diseminación. También en De la gramatología critica a Roman Jakobson y el concepto de estructura. No existe estructura, sino juego, pues la escritura posee su propia dialéctica, crea su propio sistema en cada texto, simulacro de realidad y simulacro de otros textos, por lo que la escritura, en su propia esencia, no es sino reescritura, o como dice Derrida, archiescritura. Por tanto, toda interpretación será también un simulacro respecto del texto que le sirve de punto de partida, entrando en una circularidad de interpretaciones sobre la interpretación que nos lleva también a la no interpretación. Es decir, nos situamos en una vertiente nihilista ante la imposibilidad de interpretar, que es en realidad una imposibilidad de comprender y comprendernos, llevando hacia el extremo a Nietzsche y Heidegger. La escritura, por tanto, se fundamenta en una actividad creativa, en la posibilidad misma de la escritura. En esta reescritura solo es posible hallar la huella de otros textos, por lo que todo texto es un intertexto, formado por el individuo a partir de una dialéctica particular. Esta circularidad la hallamos también en la cuestión de la diferencia ontológica. La pregunta sobre el ser posee una respuesta circular que nos conduce al vacío, sobre todo cuando la conciencia pierde autoridad y los elementos irracionales pueden aparecer en las manifestaciones humanas. En el discurso, esta diferencia, différence, se designa como el movimiento según el cual la lengua o cualquier código, todo sistema de intercambios en general, se constituye históricamente como una textura de diferencias. Dice Derrida, diferencias que marcan la imposibilidad de interpretación desde el abismo abierto por el blanco, apelación a Mallarmé y su Coupe de D, que separa las palabras, y desde la diferencia entre sonido y escritura. De este modo, la imposibilidad de interpretar, que es en realidad la imposibilidad de comprender, nos viene dada por esa circularidad y esa diseminación, producto de la conciencia del individuo y que ya está presente en la propia posibilidad de escritura. Voy a ir acabando pronto, tranquilo. Debo decir que Derrida ha tenido un gran éxito en la teoría literaria y tiene muchos seguidores en España, más o menos. Por eso voy a entrar ahora en qué ha pasado en teoría de la literatura a partir de esos principios de hermenéutica que veíamos antes. La hermenéutica literaria ha conocido diversos nombres en el último siglo y medio, hasta quedar fijada en forma de teoría y de crítica de la literatura. A la primera le corresponde reflexionar sobre qué es literatura y sobre cada uno de los componentes que integran el sistema literario: creatividad, género, forma, estética, interpretación, etc. Así como dotar de instrumentos de análisis a la crítica. Durante varias décadas, incluso en algunas escuelas teóricas actuales, la teoría ha ido ligada a la lingüística, desde que en sus orígenes, con el formalismo ruso, surgió la primera escuela a partir de la aplicación de la lingüística general de Saussure al texto literario. Así, el formalismo, el estructuralismo checo, el estructuralismo francés o Nouvelle Critique, o la estilística alemana y española se desarrollaron al hilo de las enseñanzas del lingüista suizo. La semiótica surge a raíz de los estudios del sistema comunicativo desarrollado por Jakobson, aunque su metodología asume el método científico de Peirce. La crítica formal estructuralista se llama inmanente, porque pretende descubrir la significación del texto a partir del texto mismo, es decir, de su textura desde el punto de vista lingüístico, lo que es compartido por una parte del método de la estilística. Aquellas críticas que explican el sentido del texto no solo con el texto mismo, sino que emplean elementos de análisis externos a él, son las llamadas críticas trascendentes: la psicocrítica, la sociocrítica, la estética de la recepción, la semiótica o los polisistemas. No voy a entrar a considerar los resultados de cada una de ellas,
tranquilos. Aunque sí quisiera realizar un breve recorrido por la trayectoria de algunas teorías literarias para poder considerar de qué modo algunos de los elementos considerados hasta aquí se han integrado en algunas escuelas y de qué modo el pensamiento teórico literario ha sido capaz de responder a las exigencias de la interpretación de textos literarios, máxime tras la irrupción de la deconstrucción y su virtual éxito en el mundo académico occidental, superada en Estados Unidos solo por los estudios culturales, a pesar de que la escuela deconstructivista más sólida se encuentra allí, con Harold Bloom o Paul de Man como principales autores. Que ha animado otras formas de diseminación del sentido del texto, como los ya mencionados estudios culturales o la llamada crítica tematológica o crítica de la conciencia, que es la Escuela de Ginebra, en la que la lectura individual queda justificada por sí misma. En la crítica que se ciñe a los principios de la hermenéutica tradicional, me interesa principalmente en el contexto de la estilística alemana la figura de Leo Spitzer, quien parte de un método antipositivista con el fin de explicar las causas a partir de los efectos, los textos. Para este teórico, el lenguaje literario es el más representativo del espíritu de una comunidad, por lo que cada cambio literario se corresponde con un cambio social. En cuanto al análisis de los textos, detalla el aspecto formal en busca del principio creativo que lo haya generado, forma interior, lo que lo aproxima a la intentio auctoris. Propone el círculo filológico, formado por ese análisis formal y la intuición de las causas del texto, lo que después Dámaso Alonso llamará forma interior y forma exterior, a través de un método flexible adaptado a cada texto. En paralelo a Gadamer y en franca oposición a otras tendencias posteriores, como la deconstrucción, Erich D. Hirsch propone en su Validity Interpretation del año 67, yo también hablo en inglés estupendo, un sistema lógico para validar la interpretación. Dice Hirsch: la disciplina de la interpretación está fundada, por tanto, no sobre una metodología de construcción, sino sobre una lógica de validación. Mantiene la intentio auctoris como norma para explicar el sentido de un pasaje, intentando reducir la tensión semántica entre el significado verbal y la relevancia o significación, pues el primero corresponde al autor, mientras que la segunda se deriva de la lectura de los receptores, guiando el primero cualquier interpretación posterior. La tarea de la hermenéutica consiste, por tanto, en proporcionar la justificación teórica para la determinación del objeto y establecer las normas que conduzcan a una comprensión del significado, tarea tradicional de la filología. El resultado debe ser una interpretación objetiva. La línea iniciada por Hirsch en el pensamiento teórico anglosajón ha tenido un amplio seguimiento, principalmente tras la aparición y aplicación en Estados Unidos de tendencias críticas de un relativismo extremo. Al mismo tiempo, en Francia, se viene produciendo un debate sobre la autoridad del autor, considerada como importante o fundamental para la interpretación de la obra, o rechazada por considerar tal autoridad como autoritarismo. También en el sentido de buscar la intentio auctoris, hallamos el método propuesto por Peter Eszondy, quien se basa en el análisis lingüístico, que incluye los análisis de secuencias metafóricas, la determinación del contexto histórico, ese intentio auctoris y la designación y la jerarquía de sentidos potenciales del texto. Finalmente, quisiera trazar brevemente la evolución del pensamiento teórico-crítico de Umberto Eco. El primer estudio del semiólogo italiano sobre los modos de lectura fue Obra abierta, donde plantea la lectura en términos parecidos a la audición de música, es decir, se produciría una recepción individual que conduciría a una interpretación particular, lo que desembocaría en una semiótica ilimitada a través de la evocación realizada por el lector. Por tanto, la lectura es un acto de recreación, siendo la obra el resultado de una propuesta efectuada por el autor y una verdadera composición realizada por la conciencia del lector, lo que aproxima esta propuesta de Eco a la estética de la recepción, quizá por partir en ambos casos del concepto de lector esteta de Roman Ingarden en la obra de arte literaria. No obstante, en 1979, El lector in fábula, Eco reduce esa semiosis ilimitada mediante la aplicación de la teoría de los actos de habla y la aplicación de la lingüística del texto de János Petöfi. Estas doctrinas lingüísticas le permiten establecer la relación entre autor y texto por una parte y lector y texto por otra, a través de las relaciones semánticas y sintácticas que permiten la transmisión de un bloque de contenido mediante una estrategia comunicativa. Esta sintaxis, forma, está compuesta tanto por estructuras lingüísticas como por estructuras narrativas.
Esta limitación le permite establecer la figura del lector modelo, o lector implícito, quien posee las claves para la correcta interpretación del texto. Es el que tiene el autor en mente mientras compone su obra. La generación de la obra ya prevé las estrategias de su interpretación a través de esta cooperación entre autor y lector. Por tanto, en la creación ya estarían implícitos los sentidos posibles del texto. Ahora bien, como hallamos en los límites de la interpretación, Umberto Eco reduce aún más los sentidos correctos del texto partiendo del sentido literal. Para ello distingue en el lector modelo dos tipos de lector: un lector semántico que llena de significado el objeto textual y un lector crítico o semiótico que produce interpretaciones semánticas a través de racionamientos estructurales. El segundo incluye al primero, por tanto, por lo que insiste y amplía el repertorio de instrumentos lingüísticos, aunque regidos por un razonamiento abductivo, empleado por Peirce, que permite reducir lo verdadero a lo probable, territorio de la interpretación. La justificación de esta interpretación viene dada por la lectura de conjunto, de tal manera que no es necesario recurrir a las partes, sino al sentido último, independientemente de lo que el autor quiso decir, pues el objeto de estudio es siempre el texto. Lo dicho. Y ya para acabar del todo, lo prometo, voy a hablar de mi propia propuesta, humildemente. En el contexto de esta lógica de lo probable que acabamos de considerar en Eco, quisiera plantear una propuesta crítica basada en la retórica, a través de una reelaboración de la perspectiva clásica durante el Renacimiento. Frente a la tradición que seguía considerando la retórica como antístrofa de la dialéctica, ya sabemos, Aristóteles Retórica 1354a, a partir del Tratado de Inventione Dialectica, Libri 3, de 1479, de Rodolfo Agrícola, algunos humanistas se decantaron por la separación de la retórica y la dialéctica a partir del inventio o repertorio de argumentos. Así, Petrus Ramus, por ejemplo, en su Dialecticae Libri Duo de 1556, fijó la separación entre un inventio in genere, perteneciente a la dialéctica, al que correspondía una dispositio particular, el judicium o methodus, dejando fuera el elocutio o repertorio de estilos, figuras y tropos, cuya finalidad era solo embellecer el discurso. Por otra parte, había un inventio in specie, al que correspondería una dispositio tradicional, orden en el desarrollo de un argumento oratorio o literario, manteniendo el elocutio. De este modo, la inventio in genere, con el judicium, methodus, insisto, resultaba específica para la dialéctica, entendida como lógica, mientras que la retórica se literaturizaba hasta el punto de acabar fundiéndose con la poética. Si actualizamos estos presupuestos, podemos considerar la inventio in genere actual como la argumentación lógica. Esto lo tienen en uno de los esquemas, de los últimos esquemas. Se corresponde con la que, aportando, por una parte, la inventio in specie se corresponde con la creación literaria, aportando argumentos marcados por su ficcionalidad y combinando las reglas de composición que se estructuran en los textos literarios a partir de la subjetividad del autor, quien asimismo se sirve de los elementos elocutivos bajo un estilo particular, es decir, como una variación en mayor o menor grado formalizada sobre un contenido que posee una cierta estabilidad y que permite reconocer a un autor como marca identificativa de su escritura. Aquí tenemos el sistema. Entonces, pueden ver, y así abrevio un poquito más, que tenemos el sistema de Aristóteles, retórica y dialéctica unidas por la inventio, Rodolfo Agrícola las separa, y tendríamos una lógica distinguida, o que se podría distinguir entre formal e informal o modal, a la informal o modal correspondería la poética, como corresponde también la argumentación jurídica, la publicitaria, etcétera, etcétera, según el propio Perelman, y una lógica formal que correspondería a la teoría a la hora de crear instrumentos críticos que busquen la objetividad en el análisis, es decir, la descripción formal del texto, por ejemplo. La crítica se situaría entre ambos. Por un lado, entre la subjetividad del crítico, que posee su propia ideología, y que para obtener una interpretación válida tiene que frenar esa subjetividad, y para ello va a utilizar unos instrumentos objetivos. Por tanto, la crítica se sitúa entre lo formal y lo informal, entre lo subjetivo y lo objetivo. De este modo, los instrumentos
críticos desempeñarían el papel de los argumentos de un inventio. Estoy planteando una inventio crítica, cuyos argumentos serían los instrumentos críticos que buscan una objetivación del texto. Esto lo tienen en el esquema que pone interpretación y valoración del texto. Tendríamos por un lado unos descriptores formales que nos darían cuenta de una significación en el plano formal y la fijación del contexto histórico, social y estético del texto. Estoy introduciendo unos elementos procedentes del historicismo que nos llevarían a la delimitación de los sentidos posibles del texto y a partir de ahí de una jerarquización de los sentidos. Tradicionalmente y en muchas ocasiones la crítica y la teoría han confundido valoración con interpretación. Eso también pasa en algunos autores de la posmodernidad, sobre todo en el terreno estético. La interpretación en la valoración estética de la obra es un tópico ya prácticamente en estos autores. Por ejemplo, en Ferraris, en Maurizio Ferraris. Yo los separo aquí. Una cosa es valorar y otra cosa es interpretar. Para poder valorar tengo que interpretar, pero no es el mismo procedimiento. Entonces, precisamente el contexto me sirve para valorar la obra, primero en su contexto histórico y luego en mi contexto histórico como receptor. Y eso es lo que me va a permitir, por un lado, jerarquizar sentidos y por otro, valorar la obra. Bien, yo creo que con esto planteo también un método flexible. No es lo mismo un texto de teatro, un texto narrativo, un texto de poesía, un texto filosófico, un texto histórico. Cada uno requeriría de unos argumentos determinados que el intérprete tiene que saber elegir, como hacía el orador en su momento para su discurso. Es decir, tiene que saber de ese arsenal cuál le corresponde. Por tanto, un método flexible. No utilizar el estructuralismo como se ha hecho tradicionalmente, o el marxismo, o la sociocrítica a todo tipo de textos, y entonces nos encontramos con cosas muy curiosas. Gonzalo de Berceo escribe Vidas de Santos, por ejemplo, porque hay una crisis económica muy grande y hay que traer donativos al monasterio, pero el arcipreste Edith escribe el libro de Buen Amor y entonces el crítico correspondiente dice, porque tenía una gran crisis existencial, y se queda tan ancho, cuando no tenemos ningún dato biográfico del tal arcipreste para presagiar si era feliz, infeliz, o si cambiaba de ensayo cada 3 semanas. No sabemos nada absolutamente de él. Entonces, por eso hay que hacer el método flexible. Y la justificación, esto sí que me interesa, esta justificación será una justificación racional, como la propuesta por Michel Meilleur, basada en Perelman, para alcanzar el sentido de lo literal a lo literario de la problematología. Es aquí entonces donde adquiere su valor la función del crítico, como lector especializado que posee la capacidad de deducir un sentido oculto más allá del literal. Para ello, además, se propone un método flexible, etcétera, etcétera. Con ello, sin embargo, no se cierra la posibilidad de interpretar. No quiero interpretaciones unívocas y objetivas, es imposible. Siempre nos quedan esas sombras del sentido, esas sensaciones que presentimos más allá de la letra y que no sabemos si se hallan realmente del espíritu del texto. Palabra y silencio, silencio y sentido, cobran así su valor, no solo por lo que podemos racionalizar en ellos, sino también por lo que podemos intuir detrás de ellos. Muchas gracias.